quiero que estés conmigo, otra vez en casa. Yo quiero que estés conmigo, otra vez en casa. Yo quiero que estés conmigo, otra vez en casa. Y me dicen ustedes que eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Un niño, por ejemplo, puede tener un episodio, puede tener una muerte súbita, ¿puede ser? Sí, cómo no. El evento de muerte súbita puede ocurrir a lo largo de la vida de la persona en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Sin embargo, hay 2 picos de incidencias a lo largo de la vida de la persona donde tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en los niños entre el momento del nacimiento y los primeros 6 meses de vida. ¿Chiquiticos así? Sí, de 0 a 6 meses, ahí hay un pico de incidencia de la posibilidad de hacer muerte súbita. Y después de entre 45 y 65 años de edad. Uy. Aunque el hecho puede ocurrir a lo largo de toda la vida. En cualquier momento de la vida. Con un carácter impredecible todo el tiempo. Oiga, un saludo para usted. Y no se asuste, como hizo la vecina Irene. Llegó, escuchó que hablamos de muerte súbita y se fue. No quiero hablar del tema. Mire, la idea es otra. La idea es alertar, prevenir, salvar la vida siempre que sea posible. Y sobre todo buscar diferenciar lo que algunas veces puede confundir. Cuando hablamos de muerte súbita y cuando, por ejemplo, de un episodio, como dicen muchas veces las personas, a fulano le dio una cosa. Pero un momento, antes quiero presentar. Aquí está el doctor Gustavo y el doctor Raimundo. Y yo converso con ellos hace un rato y ahora le pido a usted, si quiere, que se quede también. ¿Cómo diferenciarlo, doctores? A ver, ¿cómo digo? Esto es un momento, esta es la muerte súbita y esto se trata de ¿cómo digo? De la cosa que dice la gente que no tiene definición muchas veces. Estamos hablando de un problema que genera pánico, que genera cuestiones deleznables, porque muchas veces cobra la vida del paciente. Así mismo. Pero hay que dar un rango de muerte súbita. O sea, lo más importante, hablábamos el doctor y yo, es que es la instauración súbita del fenómeno. Ahora, había que poner un rango, doctor, ¿no? Se pone 60 minutos. O sea, el paciente comienza súbitamente sin tener ningún síntoma previo. Y en esos 60 minutos puede ocurrir la muerte. Puede ocurrir a los 18 segundos, a los 18 minutos o en 60 minutos. Esa es la cuestión. No hay síntomas. No. Está conversando como podemos estar nosotros ahora y de pronto pues se desmaya. Efectivamente. Es lo que podemos ver. A lo largo del tiempo se ha definido una muerte súbita en diferentes periodos. Por ejemplo, el concepto puede llegar hasta 24 horas. Sí. Pero la inmensa mayoría de los pacientes mueren en el rango de 1 hora. Pueden hacerlo súbitamente, sin ningún tipo de anuncio, sin ningún tipo de síntoma que avise de que el evento va a ocurrir ni nada. O puede ocurrir precedido por una falta de aire muy intensa, dolor, palpitaciones, y ocurre la pérdida de la conciencia. Ahora, se sabe que cuando esto ocurre, desde el momento cero, es decir, sin avisar, hasta el rango de 1 hora, la probabilidad de que haya sido de etiología cardíaca, es decir, que la causa de la muerte súbita haya sido el corazón, es cercana al 100%. Por eso la mayoría de las veces se acota y se añade, además de muerte súbita, es decir, muerte cardíaca súbita, para el rango de aquella que ocurre hasta en 1 hora después de haber iniciado los síntomas. Y lo que ocurre es que el corazón se detiene, es decir, una parada cardíaca, ¿así lo puedo decir? Sí, es una parada cardíaca y se sabe que la mayoría de las veces ocurre por una arritmia cardíaca que se denomina fibrilación ventricular. O sea, casi siempre la cuestión final, el elemento final es la arritmia. Ya hablamos, el doctor hablaba, el 80% de las cosas pueden ser cardiovasculares, elevado número, quizás más, y algunas cosas que pueden, por ejemplo, la hemorragia cerebral, la ruptura de un embarazo ectópico, el paro respiratorio, estrictamente respiratorio, que pueden producir muerte súbita, pero un elevado, el porcentaje más alto es la muerte súbita cardíaca en contexto, sobre todo los pacientes isquémicos, o sea, los pacientes que están infartados, los pacientes que tienen angina inestable, exacto. Es un asunto, a ver, como dijo usted en casa hace algunos años ya, ¿es un asunto eléctrico en el corazón? La parte final, porque el paciente puede lo que tener desencadena, un infarto, vamos a decir. lo que desencadena la muerte. El paciente puede tener un infarto, que es una cosa puramente estructural del corazón por una obstrucción de las arterias, y generar la vía final de la catástrofe que hay siempre es la cosa ventricular, arritmia ventricular maligna. Después del advenimiento de las salas de terapia intensiva, donde se han podido monitorizar los pacientes y se ha podido ser testigo del instante de la muerte, o de pacientes que han fallecido con aparatos, equipos que nosotros manejamos en electrofisiología, como los desfibriladores implantables, o con equipos de Holter, que son grabadoras que graban el ritmo cardíaco, se ha podido ver que el 85-90% de las veces la forma de morir es una arritmia cardíaca, que es la fibrilación ventricular. Lo que antecede
lo que conlleva al instante final de la muerte. Que se detiene el Realmente es corazón. una taquicardia ventricular que degenera en una arritmia maligna que se llama fibrilación ventricular. Y eso hace que el corazón se detenga. Se Por lo tanto, detenga. por eso ustedes me dicen el Se 80% aproximadamente de las ocasiones en que hablamos de muerte súbita tiene una causa cardíaca. La causa Porque otras también lo pueden provocar, como esa que usted decía, doctor. Esas son las tres más que se nos ocurren porque son en orden de frecuencia quizás las más importantes, ¿no? Que nosotros sepamos. Y esto ocurre de manera espontánea. Por lo tanto, digo yo, imagino que sea difícil hablar de causas que provocan todo eso, porque si de pronto estamos conversando y puede ocurrirle, bueno, digo yo que no es para asustar, pero asusta, le puede ocurrir a mi vecino y a mí conversando, pues entonces, ¿cómo evaluar las causas que lo provocan? ¿Tienen Ahorita ustedes conversábamos el doctor, usted y yo eso. Mira, lo más importante y una de las cosas que mejor nosotros queremos enfocar en este programa es que hay algunos pacientes en los cuales tú puedes tener una idea, o sea, lo puedes estratificar como pacientes de alto riesgo que puedan tener este fenómeno. Y entonces, Raimundo nos decía, por ejemplo, que teniendo toda la tecnología que tenemos actualmente en nuestras manos, a veces no tenemos la posibilidad de 1000 personas que sabemos que tienen esta posibilidad de morir, y solamente en 2 podemos saber o tener una idea de lo que podemos salvar. Y porque la muerte súbita también tiene una característica que se manifiesta así en el mundo entero, todas las estadísticas lo reportan de esta manera. Muchas veces es la primera forma de manifestarse una enfermedad subyacente que el paciente tenía y no conocía. Es decir, la primera vez, el primer síntoma es la parada cardíaca y se murió. Exacto, no hubo nada. No hubo que nada, antecediera. nunca avisara, no había una historia de falta de aire, no había una historia de dolor en el pecho, no había una historia de palpitaciones previas en más del 60 o 70% de los pacientes. Bueno, pero hay contextos que te ayudan a lo mejor a definir qué puede estar ocurriendo, hay probabilidades, hay estadísticas. Hay algunas cosas, los elementos, algunas cosas que queremos decir, por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos enfatizar es en aquellos pacientes que han tenido pérdidas del conocimiento, o sea, los llamados síncope, que han tenido recurrencia de pérdida de conocimiento, que muchas veces se confunde con epilepsia, con otras cosas, pero esos pacientes, sobre todo, nos pueden traer a nosotros a las consultas porque nos llegan, habitualmente nos llegan pacientes que están teniendo pérdida de conocimiento. Otros pacientes que tienen este mismo fenómeno o que han tenido muerte súbita familiar directa, o sea, el padre, un tío. Porque se puede heredar. Claro, bueno. Hay algunas cosas ahí que podemos hablar de la cosa hereditaria. A ver. Existen un subgrupo de enfermedades que tienen un carácter hereditario y son síndromes de muerte súbita. Son enfermedades que tienen una alta probabilidad de producir muerte súbita. Y muchas de ellas acontecen en corazones estructuralmente sanos. Cuando esas enfermedades se manifiestan previamente con que el paciente ha tenido episodios de pérdida de la conciencia, que es lo que nosotros le llamamos síncope, cuando ha habido historia de palpitaciones previas o sobre todo cuando han habido miembros de la familia que muy jóvenes han perdido la vida súbitamente y ese tope de edad generalmente es 40 años o menos, es altamente sospechoso y confiere un alto riesgo de muerte súbita. ¿Los incluyen ustedes en algún grupo de atención diferenciada? Sí, en esos casos inmediatamente nosotros empezamos a estudiarlo con todas las herramientas clínicas que nosotros tenemos disponibles. Es decir, que está de alguna manera el antecedente familiar como una acción o como un contexto que ustedes evalúan también. La pérdida del conocimiento, personas que de pronto pues dejan de... Es un tema tan discutible porque hemos estado yendo a congresos, por ejemplo, donde una de las cosas más importantes que se ha hablado del problema de la muerte súbita. Pero hay personas en el mundo que dicen, bueno, ya ni la cosa familiar. Tenemos algunas entidades, por ejemplo, que el doctor y yo hablamos frecuentemente, entidades eléctricas, se llaman enfermedades eléctricas primarias, que tienen una traducción en el electrocardiograma. Y por ahí nosotros podemos tener una idea de un paciente que tiene genéticamente la enfermedad, pero que no la ha expresado fenotípicamente, o sea, nunca ha tenido nada. Y le decimos, Raimundo, ¿qué hacemos con este niño que tiene 8 años de Camajuaní, que no sabemos cuál es, y que el padre murió súbitamente hace 2 años? Oiga, qué situación. Entonces, uno nos dice, no, la expresión fenotípica puede ser a los 20 años, lo leemos. Otro dice, no, hay que poner un desfibrilador. Desde ahora, ahora, por si acaso. Por si acaso podemos. Entonces, mira, una disyuntiva, por ejemplo, un niño que tenemos nosotros en nuestra consulta. Qué difícil, además qué alerta para la familia. Claro. Es decir, su abuelita vivió con él, nosotros lo vimos y demostramos que tenía una cosa que se llama síndrome de Brugada, que es un patrón eléctrico que puede generar una muerte súbita. Ya su padre murió. No lo sabemos de qué murió, pero puede ser que ha sido eso. Claro. Es decir, que sí hay patrones que pueden guiar de alguna manera el asunto. Y sobre todo muchos de ellos con una herramienta tan antigua como lo es el electrocardiograma. En un simple electrocardiograma nosotros podemos evaluar la posibilidad de la existencia de algunas de estas entidades y buscar otros parámetros que predicen que esa persona tiene un riesgo más alto respecto a otra similar de hacer un evento de muerte súbita. Porque aquí la decisión final es la conducta a tomar.
Y a veces son conductas muy agresivas. Muy agresivo, claro. Que el evento, me decía usted, doctor, que puede durar, se calcula que cerca de 1 hora, que puede ser en 18 segundos que muera, sí, sin tiempo a reaccionar. 18 minutos, pero puede ser 1 hora para también. estandarizar eso, ¿no? El concepto de muerte súbita lleva desde iniciados los síntomas hasta el rango de 1 hora. Sí, claro. El paciente puede estar agonizando hasta el rango de 1 hora y terminar con el hecho final, que es la muerte. El tope es 1 hora. Para hablar de muerte cardíaca súbita, Sí. porque otros cuando no usan la palabra cardíaca y dicen muerte súbita pueden extender el concepto hasta el rango de 24 horas. Sí. Exacto. Es decir, que a veces no hay tiempo de reaccionar, No. porque se ocurre tan rápido, súbitamente, como la palabra dice, no hay tiempo de reaccionar. Y la mayoría de las veces no presenciados. No se ve, porque es extrahospitalario, no llega. O sea, que hay un subregistro, no solamente en Cuba, en el mundo, de estas entidades. Claro, porque no sabemos, si no llegan a saber nunca cómo... La mayoría de los países tienen registros muy débiles del hecho de la muerte súbita. Y muchas veces se registran de formas distintas. Por ejemplo, muchas veces el paciente fallece y estadísticamente queda registrado como que falleció de un infarto de miocardio. Exacto. Porque además es la siempre. enfermedad que en el 80-85% es la causa básica que lleva a la muerte que se súbita. enlaza de alguna manera. Claro, tú sabes que una de las cosas de desarrollo de un país es el infarto, ¿ya? Y entonces tenemos que quitar esa ya, etiquetarle esto que no siempre es un infarto. Si no conocemos la causa no podemos hacer un infarto si no le hacemos la necro. Porque una de las cosas más importantes que no se nos puede pasar es los pacientes que tienen cardiopatía isquémica dilatada, o sea, con un corazón muy grande, con una fracción, o sea, que el corazón no se puede exprimir bien, que no tiene fuerza. Esos pacientes son muy susceptibles a la muerte súbita. Eso es otro que nos genera muchísima controversia a nosotros para tomar una decisión. Porque, En la conducta, en el tratamiento. Claro, está porque hablando. independientemente de que son conductas agresivas, son cosas que son muy caras. Claro. Dentro de los propios pacientes que ya sufrieron un infarto, va a haber un grupo que tienen baja posibilidad de hacer una muerte súbita y un grupo que va a tener altísima En posibilidad de muerte dependencia del súbita. tipo de infarto. Entonces, todo paciente que padece de esas enfermedades y no necesariamente del infarto, otras cardiopatías que hay, se le evalúan un grupo de parámetros, por ejemplo, ecocardiográficos. Sí. El doctor Gustavo hablaba de un parámetro ecocardiográfico relativamente sencillo que está disponible, casi siempre está fácilmente disponible mediante ecocardiograma y que mide la potencia del bombeo cardíaco. Cuando esa potencia está por debajo de un determinado valor, bueno, se ha hablado de que ese parámetro predice la posibilidad de morir súbitamente con una potencia enorme. Claro, claro. Esos Bueno, pacientes, casi todos los tratamos ya más agresivos, ¿no? Más Yo agresivo, quiero ¿no? llegar a ese punto, al tratamiento. Es decir, en esos grupos que ya ustedes tienen diagnosticados, tienen focalizados como probables por asuntos de enfermedad, por asuntos de familia, es decir, tienen tratamientos específicos para ello. Me decía, es difícil, porque es costoso también el tratamiento, pero ¿tienen algunos a mano? Mira, casualmente en estos días hablamos con una estudiante de periodismo Sí. y le dimos, ella nos grabó una de las cosas que nosotros hacemos. Ya, esta es la parte más agresiva, porque vamos a hablar también de tratamientos, pero tratamientos que no son tan agresivos como este, que el doctor le puede hablar. Pero esta es una de las cosas que hacemos. Sí. Una cosa de primer mundo, de tecnología de primer mundo, que nosotros afortunadamente la hacemos aquí para que vean algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestra institución respecto al tratamiento de la muerte súbita. Perfecto, ¿lo podemos ver entonces? Sí, podemos verlo, sí. Directamente desde un salón, Sí. es decir, vamos a ver imágenes de un salón, porque De un me está salón. hablando que tratamiento, que me está hablando en un tono como que tenemos que prepararnos para imágenes un poco fuertes, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Así o no Sí, tanto? bueno, más o menos. Vamos a ver. Si lo traen grabado y en imagen mejor, porque uno se ubica desde esa posición entonces, ¿sí? Vamos a ver. La muerte súbita es uno de los principales riesgos asociados a las insuficiencias cardíacas. Sin embargo, en la actualidad diversos avances médicos posibilitan a los pacientes rebasar este fallo total de las funciones de su corazón. En el Cardiocentro de Santa Clara se aplica un novedoso método que permite insertar un resincronizador dentro del corazón dañado. Este equipo retorna el músculo a dimensiones normales, monitorea la actividad eléctrica y detecta y elimina arritmias potencialmente fatales. Tenemos que colocar 3 electrodos en el corazón, uno en la aurícula derecha, uno en el ventrículo derecho y uno a través del seno coronario que vamos a estimular el ventrículo izquierdo. La función del equipo tiene el objetivo de mejorar la función contráctil del corazón, porque a través de los electrodos de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho nosotros vamos a mejorar la sincronía de la contracción del corazón. Y aparte de esto tiene la ventaja de que si estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen un riesgo de hacer muerte súbita por arritmia, el dispositivo tiene la función también de desfibrilador, es decir, de tratar un episodio de arritmia maligna en caso de que ésta se presente. La vida media más o menos son alrededor de 5 o 7 años
todo depende del uso, pero este es un equipo que viene para estar estimulando en más de un 95% del corazón. Por tanto, la vida media generalmente está alrededor de los 5 o 7 años más o menos. Con un 70% de efectividad y una alta eficacia en mujeres principalmente, el resincronizador permite a las personas mejorar su estado físico y disminuir el riesgo de complicaciones relacionadas a su padecimiento del corazón, el cual sin dudas ahora latirá mejor, más fuerte y con mayores esperanzas. Raúl Rodríguez Ayala y Lisbeth Espinosa Perdomo, otra vez en casa. Oiga, pues sí, es una operación, a ustedes les parece ligera porque es rápida, pero tiene su complicación, Gustavo, ¿verdad? Claro, todas las cosas invasivas tienen sus complicaciones, Sí. porque bueno, puede haber una neumotora, puede haber una rotura cardíaca, son cosas, bueno, pero pueden aparecer. Es como un marcapaso para asociarlo a lo que dirían los vecinos. Este tipo de dispositivo es el más complejo de todo. O sea, aquí está el problema del que le explicó el profesor del corazón que está dilatado. Cuando el corazón está dilatado pierde su sincronía y esa sincronía genera disfunción diastólica, y genera también las arritmias que mortalmente matan a este paciente. Bueno, este dispositivo lo que hace es sincronizar esa contracción que estaba disincrónica, mejorar en ocasiones, porque a veces no puede mejorar, los diámetros del corazón y disminuir la posibilidad de que este paciente muera de insuficiencia cardíaca. Claro, ya tiene insertado un desfibrilador que evita que muera de arritmia y además puede mejorar su capacidad funcional. ¿Todo el mundo mejora? No. Algunos mejoran, otros no mejoran, otros se estabilizan, pero realmente hay pacientes que tienen una buena respuesta y tenemos ya una casuística bastante importante donde ha mejorado mucho. Ese es un tratamiento, es decir, no el único, ¿verdad? No el único. Lo que sí valdría la pena acotar que en el video se hace alusión fundamentalmente al dispositivo de resincronización miocárdica. Sí. Es un dispositivo que se concentra fundamentalmente en tratar la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es uno de los estados de enfermedad cardíaca que generan alto riesgo de muerte súbita. Al mejorar esa enfermedad, pues sí, se va a reducir el riesgo de muerte súbita. Exactamente. Ahora, no quiere decir que trate directamente al instante de la muerte súbita. Lo que pasa es que ese equipo muchas veces va sincronizado con una segunda opción, que es la opción desfibrilador. Cuando el equipo de resincronización se une con la opción de desfibrilador, bueno, es el desfibrilador el que detecta el instante de la parada cardíaca y te salva la vida. Exacto. Entonces esos equipos pueden venir como desfibrilador solitariamente o como desfibrilador asociado al equipo de resincronización. Que fue lo que Este es ustedes más vieron ahora. complejo. Es más complejo. Ponemos claro que más sí. los desfibriladores solos. Los desfibriladores que solos. este combinado. Es que realmente... Porque hay muchos pacientes que han hecho parada cardíaca, han hecho muerte súbita y no tienen insuficiencia cardíaca. Entonces instalas el desfibrilador solo. Ahora yo decía, este no es el único tratamiento. Por ejemplo, pienso en medicamentos, ¿no usan medicamentos Sí. también En para estas esto? enfermedades eléctricas primarias, en contexto de corazones sanos, como él dice, en algunas ocasiones podemos utilizar medicamentos del tipo de la amiodarona, de los betabloqueadores, que pueden, por ejemplo, en el cuité largo, que es una entidad que son muchas cosas, no podemos hablar de todo, es una entidad que puede generar muerte súbita, podemos utilizar betabloqueadores, podemos utilizar amiodarona. Ahora, tenemos que hablar también, que el doctor va a hablar de que algunos Sí. medicamentos que utilizamos a diario en la población pueden generar arritmias ventriculares malignas en pacientes que tienen una susceptibilidad porque tienen una cosa que se llama canalopatía primaria, doctor, eléctrica. Es decir, que hay medicamentos comunes, vamos a decir, frecuentes, Sí. para otros tratamientos, nada que ver con el corazón, que pueden provocar de alguna manera una arritmia y por lo tanto la muerte súbita. Sí, claro. Así, a ver. Sí, todo lo contrario de lo que el doctor había estado mencionando, que hay un grupo de fármacos que ayudan a prolongar la vida, como él mencionó, antiarrítmicos como la amiodarona, beta bloqueantes. Bueno, pues todo lo contrario. Hay también un grupo de medicamentos de uso cotidiano que cuando uno los consume engendran en la persona que los está usando un alto riesgo de muerte súbita. Esto no quiere... Ay, mi madre. Ven que el tema sí asusta definitivamente. Ahora me dice, ¿qué medicamento, por ejemplo? Sí, Uno para no tan poner comunes alerta. como la mitritilina, por ejemplo, utilizamos. La O- mitritilina o es tan algún tipo común. de antibiótico, por ejemplo, la eritromicina, Sí, puede generar. medicamentos como la eritromicina, citromicina, antihistamínicos comunes y Antibióticos. corrientes, benadrilina, gravinol, medicamentos de la familia al cual pertenece la ciprofloxacina, por ejemplo, medicamentos para tratar los hongos cuando son consumidos, Sí. Sí. Y pueden tener. Es decir, claro, que medicamentos digestivos comunes y corrientes como Claro, domperidona, peridona. por ejemplo. Uf, que se usa Sí, muchísimo muchísimo. últimamente. Sí, Pero eso sí. quiere decir entonces que yo tengo alguna predisposición y que cuando tomo el medicamento es que puede provocar Claro, esto. O le pasa a cualquiera, ¿cómo es? No, hay pacientes que tienen una predisposición genética, que tienen esos elementos y que Que no lo saben, incluso que no lo claro, saben. no lo sabemos. No lo Es por eso no lo sabemos. Por eso que decimos que hay que tener cuidado cuando damos alguno de estos medicamentos y que pase algo, ¿no? Para tener la idea de que puede pasar.
Exacto, pues atención entonces. Estos fármacos deben seguirse usando bajo prescripción médica. Sin embargo, hay un grupo de circunstancias que evidentemente son favorecedoras de que el hecho de la muerte súbita ocurra. Por ejemplo, se sabe que es más probable que acontezca en mujeres que consumen estos medicamentos que yo mencioné, si uno lo compara con hombres. Tiene una mayor posibilidad de ocurrir cuando el corazón de la persona late más lentamente que si fuera otra persona con un corazón que late un poco más rápido. ¿Sí? Tiene más probabilidad de ocurrir si es un corazón enfermo, es decir, tiene insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica respecto a un corazón sano. Que la hepatitis estructural asociada. Claro. Y sobre todo, dentro de todas esas personas que tienen la alta posibilidad de morir inesperadamente por el consumo de esos medicamentos tan cotidianos, hay un grupo de ellos que van a haber nacido con estas enfermedades, entre comillas, media extrañas que mencionamos ahorita, que se llaman enfermedades de los canales iónicos, pero que han nacido, han desarrollado toda una vida sin síntomas porque la enfermedad la heredaron, digamos, al 50%, por buscar una forma entendible, y nunca la iban a padecer, a no ser el día que consumieran un medicamento que potencia la enfermedad. Que despierta la enfermedad. Es decir, yo tengo un gen recesivo que transmite de alguna manera esa enfermedad. Solo que no lo descubro. Pero no tenemos la expresión fenotípica porque no está despierta. Y ese medicamento puede hacer que se despierte. Ese medicamento puede hacer que se gane en que la enfermedad se exprese a su máxima potencia. Claro. Y el paciente hace una muerte súbita por un medicamento tan común, por ejemplo, como la citromicina o como la eritromicina. O como la romperidona, que la toman a chorro las personas. Por eso, una vez más, insistir entonces en tomar medicamentos con prescripción. Igual, no quiere decir que no ocurra, pero no excederse, ¿no? Ahora, hay un grupo de circunstancias que uno lo que tiene que hacer es tenerlas en cuenta. Por ejemplo, si el paciente va a tomar más de uno de los medicamentos conocidos que tienen alto riesgo de muerte súbita, después de haber iniciado el tratamiento, podría hacerse un electrocardiograma y evaluar ahí un parámetro relativamente sencillo que avisa antes de que ocurra la muerte súbita de que esta va a ocurrir. Se recomienda cuando se unen 2 o 3 de los elementos potencialmente letales junto al uso del fármaco, tener la precaución de hacer un electrocardiograma al menos. ¿Y tienen ustedes estudios que digan, por ejemplo, en las circunstancias en las que puede aparecer? Porque yo escuché hablar una vez de los deportistas, que le puede ocurrir a un deportista en plena carrera, de pronto se desploma, no saben lo que es y puede ser una muerte súbita. Yo te explicaba que hay un subregistro de esto. Donde más se ha estudiado, y el mundo está en ese mundo porque se ha dedicado un poco en los atletas. Sí. O sea, a través de los años de más estudiar a los atletas, pero no hay nadie en el mundo que tenga un registro así fehaciente, porque algunos mueren fuera del hospital, otros lugares no están preparados para eso. No se registra todo. Creo que Estados Unidos es el que más, pero 300 a 400 mil mueren anualmente en Estados Unidos. Anualmente. De 350.000 a 450.000 muertes súbitas. Y en Finlandia la cantidad de fallecidos es el doble. Oiga, que eso que reporta Estados Unidos. Es mucho. Y cuando revisan, por ejemplo, días de la semana, me hablaba de un sexo. La mujer más expuesta, más sensible para eso. Es más probable que la muerte súbita ocurra los lunes. ¿Los lunes? Los lunes. Bueno. El día de la semana donde más tiene posibilidad de ocurrir. Es más frecuente que ocurra entre las 6 de la mañana y las 12 del día. Ay, mi madre. Bueno, que ocurre en lugares es más frecuente los estadios, los aeropuertos. Cuando no ocurre dentro de un hospital, los sitios públicos donde más frecuentemente ocurre es en un aeropuerto. Y el segundo lugar donde más frecuentemente ocurre es un estadio, y ese estadio generalmente es de fútbol, y generalmente en una final. Y exacto, no solo los atletas, sino también que el público, con toda la energía que le ponen en el estadio, con toda la presión, exactamente. La emoción. Pero fíjate que él dice los lunes, ¿por qué los lunes? Los fines de semana, alcohol, droga, sueño, todas esas cosas que van, por eso todo eso contribuye, son factores disparadores para que todas estas arritmias aparezcan también. En invierno es más probable que en invierno. También, en invierno más probable. Más probable. El frío. Se asocia a presión alta, fenómenos de vasoconstricción. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos saliendo. Es lunes, ya pasaron las 12 del día y yo creo que vamos a pensar que hoy ha sido un día bueno, que ustedes llegaron para alertar, para anunciar, para llamar la atención, sobre todo en esas familias donde ha habido algún episodio de este tipo y puedan acudir a tiempo a registrarse en esos grupos, a recibir atención individualizada de esa manera también. Pero además yo quiero que se queden a almorzar, porque si ya pasamos el susto de la mañana, podemos quedar y aprovechar un almuerzo. Un almuerzo que no es tan saludable como deberíamos. Se trata de unas pastas, pero sí le pongo vegetales. ¿Sí? ¿Se quedan a almorzar? ¿Aceptan la invitación? Ok. Bueno, pues yo tengo el agua hirviendo. Solo me falta adicionar los coditos y aquí tengo los vegetales ya picados y dispuestos para poner. Algo de queso también para gratinar por encima se vale, ¿no? Bueno, aceptan, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy adelantando entonces y aquí voy adicionando los coditos, ¿sí?